Buenas noches, América. California se ha convertido en el primer estado de la Unión Americana que requiere la divulgación de los impuestos de los candidatos presidenciales para poder competir en las elecciones primarias de ese estado. Gavin Newsom, el gobernador de California, firmó la legislación que obliga a los candidatos a publicar los últimos 5 años de sus ingresos si quieren aparecer en la boleta electoral de la primaria estatal del 2020. La ley SB 27 es un ataque directo al presidente estadounidense Donald Trump, que desde que ingresó a la Casa Blanca no ha querido publicar sus impuestos, convirtiéndose en el primer presidente en muchos años en no hacerlo. La propuesta la lideraron los senadores Mike McGuire y Scott Wiener. El exgobernador Jerry Brown había vetado una ley parecida en el 2017 porque la publicación de impuestos no es un requisito federal. Las elecciones primarias en California serán el 3 de marzo y los impuestos deben ser publicados 98 días antes. Pero no se aplica a las elecciones generales en noviembre. Pero como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Falta ver qué hará el presidente Donald Trump. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, las 10 en Buenos Aires. Soy Emiliana Molina, hoy en sustitución de Gustavo Legret, y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, segunda ronda de debates de precandidatos demócratas. ¿Qué temas marcan la agenda de los aspirantes a la Casa Blanca? A pesar de la crisis humanitaria y las críticas, Chevron renueva licencia para operar en Venezuela. Es la última gran empresa estadounidense en ese país. ¿Cuáles son las nuevas instrucciones del servicio migratorio para los agentes de asilo? Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos renovó la licencia para Chevron Corp por 90 días más para continuar la extracción de petróleo y gas en Venezuela como exención a las sanciones. La administración de Trump le da luz verde a la empresa al considerar beneficioso que la petrolera siga operando en el país sudamericano a pesar de la crisis humanitaria, política y económica. Es la última gran empresa estadounidense en operar en Venezuela, una nación miembro también de la OPEP. Para hablar de este tema nos acompaña Antonio de la Cruz, él es analista político. Antonio, bienvenido y cuéntenos, ¿esta extensión contradice las sanciones? Si vemos a las sanciones, que el objetivo original del 28 de enero contra PDVSA era preservar los activos y asfixiar financieramente al gobierno de Nicolás Maduro, ¿verdad? Al usurpador, podemos decir que sí contradice el objetivo original, porque lo que se perseguía era que el 27 de julio nadie pudiese contratar con PDVSA de las empresas americanas, porque recordemos que estas fueron sanciones que fueron escalando cada 90 días. Los primeros 90 días ningún particular podía hacer negocios con PDVSA. Los siguientes 90 días no se podía importar crudo de Venezuela. Y así sucesivamente, y ahora no se podía hacer negocios las empresas estadounidenses con PDVSA. ¿Por qué una extensión tan breve? Es una extensión de 90 días otra vez. Si vemos la secuencia de las sanciones ha sido por 90 días. La licencia que le otorgaron a Chevron y a las empresas de servicio como Halliburton, Schlumberger, las de servicio instalado, tienen 90 hasta el 25 de octubre. Quiere decir que mantiene el espíritu de la sanción, ¿no? Y por eso Chevron había solicitado por 6 meses y la decisión que tomaron fueron por 90 días, esperando que el efecto pueda haber una solución, porque lo que se quiere es afectar al régimen de Maduro en términos de tener ingresos, dólares, y así obligar a una salida en Venezuela. ¿Alguna posibilidad de que empresas rusas o chinas tomen estos activos norteamericanos? Recordemos que en Venezuela, con la nueva ley de hidrocarburos, el 60% de las empresas mixtas que operan en el área petrolera en Venezuela es del Estado, y el 40% de empresas internacionales. En este caso sería de Chevron en Campo Boscán y en la faja petrolífera del Orinoco.
¿Qué ocurre? Que ese 40% que tiene Chevron en los campos que opera conjuntamente con PDVSA, al Chevron salir de Venezuela, si se ejecutaba el 27 de julio, se le cancelaba la licencia, ese 40% el régimen de Maduro podría utilizarlo y venderlo a una de las empresas que operan en Venezuela. Y en ese caso, las empresas rusas, Rosneft y China Petroleum Oil Corporation, podrían haber estado interesadas en ocupar ese espacio. Sí podían haber sido compradas y participadas por empresas chinas y rusas. ¿Y esta extensión le pone más presión a Venezuela o ayuda al gobierno en disputa de Nicolás Maduro? La extensión de alguna manera le alivia la carga a Maduro porque tenía mucho miedo de estrangulamiento financiero al retirarse no solamente Chevron, sino las empresas de servicio. Entonces, la criticidad de las operaciones en Venezuela, petroleras, iban a sufrir. Es un poco lo que está ocurriendo desde enero con las empresas en Irán. Esta misma decisión se tomó, pero en enero, porque recordemos que hubo extensión de licencia igualmente a las empresas en Irán para comprar crudo y para operar con el Estado Islámico de Irán, en la que ellos no tienen y han venido sufriendo. Ese caso se reproducía en Venezuela a partir del 27 de julio. Al extender esta licencia, todavía estas empresas pueden operar y seguirán sacando crudo en Venezuela que tendrán que exportar a través de Rosneft o China, que son los grandes compradores hoy de ese mercado que dejó de venderse aquí en Estados Unidos de 500.000 barriles día, promedio mes. Antonio Lacruz, analista político, muchísimas gracias por su tiempo.